que si el Real Madrid presiona a los árbitros, que si hay árbitros que se sienten intimidados por el Real Madrid. ¿Queréis hablar de presión? ¿De verdad queréis hablar de eso? ¿Los medios de comunicación queréis que hablemos de presión al estamento arbitral? Bueno, pues me he puesto hasta un café porque este vídeo no es cualquier cosita. Taza preciosa, por cierto. Abrimos la hemeroteca, nos vamos a 2020 y hablamos de presión. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? En los últimos días, en las últimas semanas, diría, se ha recrudecido el mensaje este de que el Real Madrid presiona al estamento arbitral, de que el estamento arbitral se siente muy intimidado por el Real Madrid, tal. Bueno, que lo está haciendo fatal, por cierto, el Real Madrid, porque cada vez nos pitan peor. A las pruebas me remito con todo lo que está sucediendo en las últimas jornadas o en ciertas decisiones como, por ejemplo, quitarle la roja a Antony para que pueda jugar contra el propio Real Madrid. Y aquí no voy a entrar en algo que ya hemos hablado mucho y que vamos a seguir hablando, por supuesto, en este canal, que son los pagos del Barça al vicepresidente de los árbitros. No voy a entrar porque no hay mayor forma de presión que pagar a alguien para que haga el trabajo que tú no puedes hacer, ¿no? Presión entendida de otra manera, obviamente. Aquí voy a poner el foco sobre los medios de comunicación. Y sobre todo, bueno, iba a decir sobre todo, no, lo voy a poner sobre el Diario Sport, pero el mensaje que va a quedar es extensible al resto de medios de comunicación. Y lo vais a entender muy rápido. Esto sucedió en el año 2020. Una portada del Diario Sport extraña en la que te contaban que Martínez Munuera, digamos que era madridista, porque vete tú a saber qué reportaje o qué investigación habían hecho desde el propio Diario Sport. Y dentro de esa noticia, dentro de la noticia de esa portada, lástima que eso no me pillase a mí con el canal abierto, porque si me pilla una portada de esas con el canal abierto, el análisis de portadas de ese día hubiera sido histórico. Pues bueno, dentro de esa portada aparecía esta noticia. Es que algunos a lo mejor no os acordáis, pero conviene refrescar la memoria para que sepamos lo que es presión y lo que no es presión. La noticia: Martínez Munuera de herencia madridista. La firmó Iván San Antonio y la publicó el 25 de octubre del año 2020. Yo es que, vamos, no es que no tuviera canal, es que no tenía ni pensado hacerme un canal todavía yo por esas fechas, ¿no? Y dice lo siguiente la noticia: prestad atención al lenguaje y a cómo lo cuenta, ¿eh? Juan Martínez Munuera firmó un nefasto debut en el Clásico del sábado, en el que le regaló, gracias al VAR, la victoria al Real Madrid por un penalti inexistente del Lenglet sobre Sergio Ramos. Las ayudas del árbitro valenciano al Real Madrid no son nuevas, como en el Madrid-Getafe de la temporada anterior, y ante el Barça cuajó una nueva ayuda al equipo merengue, el equipo de la infancia de Martínez Munuera. Para ello, nos desplazamos a su ciudad natal en Valencia, Villajoyosa. Eleuterio Marín, conocido como Elute, es el delegado del Jonense Atlético y nos recibe con cordialidad y hospitalidad en el campo local justo antes de que su equipo se enfrente al Polop. En otra parte de la región, el Villajoyosa se enfrenta al Crevillente Deportivo en tercera división. En este partido se contaba con la presencia de Juan Martínez Munuera junto a su padre Juan Ramón Martínez. Pese a haber confirmado su asistencia hace unos días, el colegiado internacional no apareció ni antes ni durante el choque para así evitar la controversia tras la gran polémica del clásico justo un día antes. El UTE conoce a la familia Martínez desde hace años y confiesa sus profundos vínculos madridistas, algo de lo cual tampoco se ha escondido durante su trayectoria. La estrecha educación de Martínez Munuera con los valores madridistas a lo largo de su vida se entiende porque el colegiado ha vivido y crecido en un ambiente blanco. Su padre, Juan Ramón, fue uno de los fundadores de la peña madridista Los Amigos de Benidorm, junto con otro conocido aficionado merengue, Eduardo Zaplana, expresidente de la Comunidad Valenciana. El padre del árbitro del clásico, Juan Ramón, es conocido en la región ya que también fue árbitro, aunque de tercera división. De él se da a conocer que en más de una ocasión ha presumido de haber dirigido varios partidos con la camiseta del Madrid por debajo de la indumentaria arbitral. Además, Juan Ramón podría estar doblemente orgulloso, y es que su otro hijo, Miguel Martínez Munuera, era uno de los asistentes de su hermano en el polémico clásico que acabó ganando el Real Madrid por la actuación de sus hijos y del VAR.
Martínez Munuera es policía local de Finestrat, perdón, Alicante, en excedencia y es árbitro desde los 11 años, empujado por su padre. En el Barça ya conocen bien a Munuera Montero, ya que, además del clásico, el colegiado fue el encargado de representar la última eliminación copera del Barça ante el Athletic, en la que no quiso señalar un clamoroso penalti de Frenkie de Jong, o a Frenkie de Jong, mejor dicho, en el área leona. Bueno, yo creo que aquí confunden Munuera Montero con Martínez Munuera, eso es lo de menos. Vamos a dejar a un lado lo absurda que es esta noticia. No hace falta. El análisis periodístico no lo vamos a hacer. Es un tipo que tal y que saca conclusiones que me parecen fantásticas. Aparte que todos los árbitros tienen equipo de fútbol, que esto no lo vamos a descubrir ahora. Todos los árbitros son de un equipo de fútbol. Habrá árbitros madridistas, árbitros culés, tal. El tema es que son jueces dentro de un terreno de juego. No se tienen que dejar llevar por sus colores. Bien, hasta ahí todo de acuerdo. Iván San Antonio sigue trabajando en los medios de comunicación. El diario Sport, que os voy a contar, sigue emitiendo, o sea, sigue siendo trabajado, perdón, sigue ejerciendo labores periodísticas, sigue saliendo una tirada nacional a diario, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que tampoco es que haya cambiado mucho. Esto yo lo digo porque cuando Edu de Fanático Real Madrid se puso a investigar ahí posibles conexiones de Munuera Montero a través de su cuenta de LinkedIn y tal, poco menos que se tildó al madridismo de enfermos mentales, de gente que, fíjate la que han liado porque han expulsado a Jude Bellingham tal, cuando lo único que se estaba sacando era un posible conflicto de intereses que luego la propia federación se encargó de descartar porque en una investigación de la federación hacia la propia federación, pues concluyeron desde la propia federación que en la federación no había conflicto de intereses. Bueno, pues para adelante, ¿no? Tampoco había conflicto de intereses con lo de Piqué y Rubiales, por ejemplo, con lo de la Supercopa de Arabia. Y algunos medios de comunicación se posicionaron en contra de este linchamiento que había sufrido Munuera Montero. Y por supuesto, por ejemplo, en la cadena COPE le hicieron el baño y masaje correspondiente con una entrevista y tal, tal, tal. Bien, hasta ahí todo de acuerdo. El tema sobre la presión es a donde yo quería llegar. ¿Dónde estaban los medios de comunicación? Porque yo, repito, no tenía canal, pero me acuerdo perfectamente de este tipo de cosas. Yo llevo siguiendo el fútbol y la prensa deportiva muchísimos años, muchos años. Por desgracia para mis padres, una barbaridad de años porque daba una turra en casa y leía periódicos y tal a diario, ¿no? Esto es presionar a un estamento arbitral o a un árbitro en concreto. Esto, no los vídeos de Real Madrid Televisión. Y tú me dirás, ¿cuál es la diferencia aquí? Pues muy fácil, mira. ¿Tú consideras presión un vídeo de Real Madrid Televisión porque es la televisión de un club, pero no consideras que un árbitro se puede sentir intimidado porque un periodista barra medio de comunicación haya ido a buscar a su propia familia a un pueblo? No hace falta que repita la pregunta. No sé, yo imagino esa conversación del padre de Martínez Munuera con su hijo llamándole por teléfono, han venido a buscarnos al pueblo por el arbitraje del clásico. ¿Te parece poca presión esa? Digo, porque como os gusta que hablemos de presión, coño, vamos a hablar de presión. Vamos a hablar de cómo se presiona. Vamos a hablar de que un tipo, Iván San Antonio, validado por un periódico, el Diario Sport, que luego es verdad que tuvo que retractarse, ahora lo vamos a ver, se fue a buscar a un árbitro o las intimidades de ese árbitro hasta su propia casa. Entendemos casa, no por casa literal, sino por el pueblo en el que vivía, el pueblo, su infancia, etcétera, etcétera. Imagínate que estás en casa tan tranquilamente y te viene tu amigo, tu hermano, lo que sea, y te dice, oye, ha venido un periodista a buscaros, quieren hablar con vosotros por el arbitraje del otro día. Está la cosa muy caliente. ¿Qué sientes tú en ese momento? ¿Te sientes intimidado? ¿Sientes que te están presionando? ¿Llamas a tu hijo y se lo cuentas? ¿Y cómo puede actuar tu hijo? Tu hijo ya sabe, el árbitro en este caso, que a partir de ese momento a lo mejor tiene que modificar su arbitraje, porque si han sido capaces de ir hasta tu casa a buscar información, a intentar pintarte la cara, a que tu padre sepa que has estado ahí, que han estado ahí a poquitos metros de su hogar, pues como vuelvas a cometer un error contra el Fútbol Club Barcelona, vete tú a saber lo que puede pasar. Eso es presión. No son vídeos de Real Madrid Televisión. Además, Real Madrid Televisión no puede presionar a un estamento arbitral con el que está en guerra, evidentemente. Pero aquí, un medio de comunicación se fue a buscar historias de vete tú a saber qué años a la propia casa.
de un árbitro, porque ellos entendían que ese árbitro había perjudicado al Barça. Por cierto, con Martínez Munuera, el Real Madrid ha perdido más partidos que el Barcelona. Yo ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo. Hasta el momento en el que Iván San Antonio acude al pueblo de este hombre, creo que el Barça había perdido 4 partidos con Martínez Munuera. Desde entonces, 2. Presión, ¿no? Supongo. Repito, ¿cómo sería la llamada del padre de Martínez Munuera ese día? Oye, han venido a buscarnos. Me han dicho desde el pueblo que han venido preguntando por ti, por la infancia, por la peña, por qué hacíamos de pequeño, dónde estabas, qué hacías. A lo mejor se asusta No Martínez Munuera como árbitro, ¿no? Sino Martínez Munuera como persona que se puede preocupar de que a su padre le vayan a tocar los cojones por un mal arbitraje, que ya no me acuerdo ni del partido exacto. Se tuvo que retractar, evidentemente, el diario Sport un tiempo después. Aquí tenéis la noticia. Sport se retracta de su bochornosa acusación a Martínez Munuera. Es un madridista confeso. Reconoce el medio de comunicación que mintió después del clásico tras supuestamente descubrir el vínculo del padre de Martínez Munuera con una peña madridista. Se trataba de un reportaje en el que vecinos de Martínez Munuera, en Benidorm, supuestamente desvelaban las simpatías del colegiado del clásico por el Real Madrid. Además, se aseguraba que el padre del árbitro, Juan Ramón, fue fundador y socio de la peña madridista Los Amigos. Ya solo eso levantó ampollas por la persecución del diario al colegiado del clásico para tapar los problemas culés de entonces y que a día de hoy se mantienen. Pero la peña madridista Los Amigos salió al paso desmintiendo toda relación con el padre de Martínez Munuera. El desmentido de la peña puso sobre la mesa la veracidad de aquella portada criticada y varias semanas después, este martes, el propio diario Sport emitió una disculpa retractándose de esas informaciones publicadas el pasado 26 de octubre, repito que hablamos del año 2020. En relación, esta es la nota del diario Sport por aquel entonces, en relación con la noticia aparecida el pasado 26 de octubre en esta misma sección bajo el título Un colegiado con pasiones muy blancas, firmada por Iván San Antonio y Valentí Enrich, la dirección de Sport se retracta públicamente de algunas de las manifestaciones vertidas en la misma por no ser en absoluto ciertas y por no haberse confrontado debidamente con otras fuentes solventes. En su comunicado, Sport resalta que en el registro de la peña no consta la presencia como fundador ni nombramiento de cargo alguno de Juan Ramón Martínez. Además, reconoce que las manifestaciones de terceros en el reportaje, 2 personajes de Villajoyosa, no pertenecen al Villajoyosa Club de Fútbol, que no tuvo conocimiento de la pieza. La diferencia entre lo de retractarse y lo de la portada es que lo de retractarse no aparece en la portada. Entonces, la portada sí que llegó a muchísima gente. La nota del diario Sport diciendo que había muchas mentiras en esa historia no llegó a tanta gente, pero que Iván San Antonio estuvo en ese pueblo. Hay un vídeo en la propia página del diario Sport de ese día viendo cómo Iván San Antonio se recorre ese pueblo. Eso es presión. Eso es presionar a un árbitro. Eso es intimidar. Eso es coger y que una familia de un árbitro tenga que llamar asustada a su hijo porque han ido a buscarles a su pueblo, a ver qué encontraban por ahí. Eso es presionar. Así que medios de comunicación que no estuvieron en ese momento poniéndole la cara colorada a sus compañeros, a sus colegas de profesión, que no vengan ahora a dar lecciones sobre lo que es presionar, lo que no es presionar, lo que es intimidar, lo que no es intimidar y cómo se debe comportar uno y otros. En ese gremio, que tenéis absolutamente podrido, tenéis unos cuantos muertos en el armario. No vengáis encima a dar lecciones cuando habéis tapado a compañeros vuestros que han ido de verdad a presionar y a intimidar a un árbitro o al entorno de ese árbitro porque se sintieron perjudicados en un Barça Real Madrid. Siempre habla el que más tiene que callar. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.